Buenos días, gracias por estar aquí un sábado a la mañana. Después de brindis de anoche, realmente tenéis todos y todas mucho tiempo. Vale, yo quiero hacer una breve referencia por si hay alguien que no conoce a la coordinadora, que siempre hay. Deciros que la coordinadora es una plataforma de segundo grado que aglutina en la actualidad a 32 organizaciones no gubernamentales que trabajan en la cooperación internacional al desarrollo. Aglutina no solo, sino también coordina y bueno, muchas cosas más. También las representa frente a autoridades que se encargan de la legislación en la materia de nuestro sector, es interlocutora intenta, ¿no?, representar los intereses de las entidades e interlocutar frente a otros actores del sistema de la cooperación, como puede ser el sector privado, otras organizaciones sociales, medios de comunicación, la propia universidad también. Además brindamos formación y asesoramiento técnico a nuestras 32 organizaciones socias con la idea de fortalecerlas y construir con ellas un discurso que nos aglutine y que esté alineado con los derechos humanos con la Agenda 2030. Hace unos meses, en la coordinadora, hace un poquito más de unos meses, un año, decidimos entre todas las socias pensar cuál sería el cambio que queríamos generar en el mundo. Un proceso de reflexión muy largo, pero muy constructivo, y bueno, la respuesta que alcanzamos fue que deseábamos que la sociedad riojana y sus organizaciones estén comprometidas con la defensa de la justicia social y ambiental global a través de los derechos humanos y la Agenda 2030. Entonces, para poder alcanzar eso, estuvimos pensando, en cuáles eran nuestros desafíos y hacia dónde teníamos que apuntar. Y entonces, quería compartir con vosotros un poco nuestras reflexiones. Queremos conseguir que la educación para la ciudadanía global realmente esté integrada de forma efectiva en toda la comunidad educativa. Que las administraciones y las instituciones educativas actúen en lineamiento, ¿no?, con los derechos humanos y la Agenda 2030, que nos consta que es así. Que la ciudadanía también sea consciente de las causas de desigualdad y de pobreza global, y de cómo sus acciones afectan a otras personas en el mundo y cómo hay que actuar en consecuencia para cambiar eso. También pensamos que los medios de comunicación se tienen que comprometer con una ética en línea también con los derechos humanos, y que tenemos que poner en valor y trabajar en red con aquellas entidades pertenecientes a la economía social y solidaria que quizás no actúan específicamente en el área de cooperación internacional, pero con las cuales compartimos muchos valores y prioridades. Y luego, a continuación, nos preguntábamos qué teníamos que cambiar al interno de la coordinadora para poder alcanzar esas cuestiones, ¿no? Queremos ser fuertes como coordinadora, queremos poder tener la capacidad de influir y de movilizar a la ciudadanía. Y para eso necesitamos que la coordinadora realmente cuente con todas sus 32 ONGs, que tengamos canales de participación al interior de la coordinadora que realmente favorezcan y faciliten la participación de todas nuestras ONGs, construyendo día a día ese discurso que tenemos que tener en común de cara a la sociedad, esas estrategias comunes. Y esto es un esfuerzo muy grande por las dos partes, por parte de la coordinadora, pero también por parte de las organizaciones, que a su vez tienen el desafío de ampliar la participación interna que tienen, su base social, que se impliquen, regenerar. O sea, tenemos ahí muchos desafíos, tenemos que convocar mejor y más a la juventud, tenemos que abrir puertas y ventanas, y todo eso al final nos va a beneficiar a todas, en un win-win. En el momento en que las ONG socias son más fuertes, la coordinadora también lo será. Bueno, pues ¿por qué os cuento todo esto? Simplemente, era por dejar un poco de constancia, quizás poder visualizar conjuntamente la complejidad del entorno en el que nos movemos, las vicisitudes propias de nuestro sector. Pues es algo que experimentamos día a día y que el objetivo que tenemos es intentar ser cada vez más eficientes a nivel de un punto de vista del impacto social.
saber comunicar correctamente es otro de nuestros grandes desafíos y de hecho por eso la jornada que viene a continuación trata de traernos técnicas quizás un poco más innovadoras para poder contar todo lo que hacemos y sobre todo escuchar. Escuchar a todos aquellos actores y a las personas con las que trabajamos para poder seguir avanzando, crear sinergias que sean cada vez más fructíferas con todos los actores. Somos conscientes de que el panorama a nivel internacional, nacional, está cambiando muy rápidamente. En los países en los que trabajamos, en el mundo, nosotros tenemos que estar adaptándonos a todas esas circunstancias. Y bueno, en estas jornadas que las hemos organizado con motivo de nuestro 25 aniversario, queríamos convocar a diferentes personas correspondientes a áreas pues distintas desde el punto de vista institucional, académico, social. Tenemos 3 personas correspondientes a ONGs, tenemos al Gobierno de La Rioja y tenemos a la universidad. Y queremos que nos aporten su visión de futuro, ¿no? Por nuestra parte, pues simplemente desear que podamos aprovechar esta oportunidad, que quizás nos ilumine, que podamos escucharles, aprender, pero también consultarles, preguntar, que sea un espacio de debate, ¿no? Y por eso es una mesa redonda. Bueno, y ya para finalizar quería recordar que, bueno, precisamente desde la coordinadora y conjuntamente con el Gobierno y el resto de actores de la cooperación, la universidad y todos, estamos ahora mismo elaborando el 5º plan director. Entonces es un momento muy importante, un gran desafío y una gran oportunidad para recoger quizás pues algunas de las cuestiones que podamos oír esta mañana. Vale, a continuación voy a presentar a los ponentes y luego empezamos con el turno de las palabras. Aquí a mi lado se encuentra Miquel Carrillo, que es consultor en cooperación internacional y miembro de la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras. Y además es vocal de coherencia de políticas de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de España. Como decía, Miquel es ingeniero químico, consultor en cooperación en NADE Perspectiva, miembro de Ingeniería Sin Fronteras, forma parte del... Forma parte del Consejo Catalán de Fomento por la Paz y del Consejo Catalán de Cooperación al Desarrollo y es autor de Volver a pisar las calles, así como de diversos documentales y recientemente ha coordinado un nuevo libro que se llama La Nueva Cooperación, que es una obra coral inscrita en el proceso de reforma de la cooperación en España. En el otro extremo de la mesa tenéis a Blanca Mingo de Miguel, coordinadora de proyectos internacionales de la ONG Alianza por la Solidaridad. Es licenciada en Derecho y Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid. Cursó estudios de máster en Cooperación Internacional, Desarrollo y en Migraciones y Relaciones Interculturales y desde 2016 trabaja en Alianza por la Solidaridad, desde donde ha coordinado proyectos centrados en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en países como Senegal, Palestina, Jordania e India. Ahora volvemos para este lado. Lo tengo todo así un poco más divertido, no sé, o más desordenado. Tomás Castillo Claver, nuestro director general de Cooperación y Agenda 2030 de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja. A su lado, y ya se ha presentado, Fabiola Portillo, vicerrectora de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de La Rioja, profesora titular de esta casa en el área de Economía Aplicada, licenciada en Ciencias Económicas, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, ambos con premios por la UNED. Su área de especialización es Métodos y Modelos Cuantitativos aplicados a la economía y a la empresa. Y en su ámbito de especialización académica ha publicado más de 30 artículos y capítulos de libro, en su mayor parte incluidos en los sistemas de indización internacionales, además de otras contribuciones científicas y manuales docentes. Ha presentado más de 40 ponencias y comunicaciones a congresos científicos, tanto de ámbito nacional como internacional. Y finalmente, a su lado, nos acompaña Alejandro Mendizábal Carrillo, técnico de proyectos en La Rioja de la Fundación Entre Culturas. Alejandro es ingeniero agrónomo y biólogo, lleva más de 25 años ocupado en tareas de promoción del desarrollo humano,
a este y al otro lado del charco. Y desde 2006 está vinculado a Fundación Entre Culturas. A partir del 2013 ya reside en la Comunidad de La Rioja, compaginando el trabajo de gestión de proyectos de cooperación en distintos países de América con la dinamización del compromiso de la sociedad riojana en la cooperación. Bueno, pues ya están todas presentadas y voy a pasar a haceros unas preguntas disparadoras para que, bueno, me podáis compartir un poco vuestro conocimiento. Empiezo con Miquel. Muy bien. Vale. Miquel. Micrófono. ¿Escuchar? Sí. Muy bien. Miquel, pensamos a ver si nos podías hacer un breve resumen, ¿no?, de los principales retos y desafíos que se están planteando bueno, este año y a nivel estatal en relación con la cooperación internacional y bueno, también todo lo que se ha debatido para los próximos años. Pues, en primer lugar, daros las gracias por la invitación desde la coordinadora. Pues, como sabéis, estamos impulsando y apoyando toda la red de coordinadoras en todo el Estado y que cumplir 25 años pues, siempre es una buenísima noticia y queremos estar aquí pues, para seguir apoyando toda esa labor, digamos, de territorialización, de capilarización de la cooperación que es muy importante porque en realidad da un carácter muy especial a la cooperación que se ejerce desde el Estado español y desde la sociedad española en general. Y eso me lleva, aunque me ha hecho un spoiler prácticamente de todo lo que o de lo que yo había pensado, porque me había pasado esto estaba preparado, me había pasado la pregunta. Pero bueno, eso que os decía me lleva un poco a uno de los primeros desafíos, ¿no? Sabéis que estamos en todo el proceso de reforma de la ley del 98 que hizo el gobierno del PP, Aznar, en aquel momento en el que bueno, se ejercía la cooperación, pero no había un marco en el que trabajar. Pasaron bastantes años, 25 años, y gracias al cambio de ciclo político pues se ha puesto ahí un poco sobre la mesa todo ese cambio, ¿no? Y uno de los grandes desafíos de esa ley, pero yo creo que de todo el sistema de cooperación, es estructurarlo en varias dimensiones, ¿no? Y una de las dimensiones es ese estructurar, ese coordinar, ese construir un sistema corresponsable, cada uno con sus recursos, cada uno con sus capacidades, su valor añadido en todo el territorio. Y ahí es importantísimo esa marca de agua de la cooperación española en general, en un sentido amplio, no hablando solamente de lo que sale de la Avenida Reyes Católicos número 4, de la Agencia Española de Cooperación, sino de lo que sale también de pues, que firma este señor que tengo aquí al lado, de lo que sale del Ayuntamiento de Logroño, de lo que sale de las diputaciones, de lo que sale, digamos, de todo el sistema de administración pública que desde hace muchos años, incluso antes de que existiera esa cooperación central, tengo que recordar que los fondos de solidaridad, por lo menos el catalán, es del año 86, antes de la ECI, o sea que los municipios se pusieron antes a hacer cooperación incluso. Todo ese magma hay que estructurarlo. Muchas veces la administración central ha vivido de espaldas a esa cooperación subestatal, que no es centralizada, porque al final lo ha hecho con sus propios fondos, con sus propias estrategias, y muchas veces en una tensión mal resuelta entre la visión política de unos y de otros. Y no hablo precisamente de partidos, ¿no? Yo creo que eso es uno de los primeros retos, ¿no? El aprovechar esta oportunidad, vamos a ver, porque el papel lo aguanta todo, pero vamos a ver si hay altura de miras. Y, bueno, la música durante el proceso de elaboración ha sonado bastante bien en el sentido de darse cuenta de eso, ¿no? Y de verdad, no me estoy refiriendo a cómo reconocemos el papel que tienen todos esos actores, cómo repartimos trabajo, cómo construimos políticas. Muchas veces en la elaboración de los MAPs, que es como el instrumento, ¿no?, de trabajo con los diferentes países en el sur global, los actores de la cooperación descentralizada, subestatal, no jugaban o dependían, estaba al albur de la buena voluntad del coordinador o la coordinadora de la OTC de cada país para invitarlos o no invitarlos. Y en muchísimos casos eso solo llegaba a las comunidades autónomas, no bajaba a los municipios. Yo vengo de una comunidad autónoma donde, gracias al compromiso de los municipios, se aguantó la cooperación.
Cataluña llegó un momento en que más de la mitad de la cooperación venía del mundo municipal. Y eso contando la AOD inflada de la Generalitat, ¿no? Que distorsionaba mucho el panorama. Por eso yo creo que eso hay que reconocerlo y eso es uno de los problemas, o no problemas, uno de los desafíos. A la interna, evidentemente, hay un problema de estructuración brutal de la ECIP, de todo el sistema central, de toda esa relación hacia arriba y hacia abajo, ¿no? de su estructura, de dotarse de suficientes capacidades. De la ley, desde la coordinadora hemos peleado para que haya luego seguramente el desarrollo de una ley específica para la Agencia Española de Cooperación Internacional para que pueda ejercer toda esa fuerza y pueda meterse un poco en toda esa agenda, pueda renovarse, y eso va a ser complicado. Ese es uno de las estructuralmente. Hay otro problema dentro de esa estructuración, voy lo más rápido posible porque hay tantos retos. Hay otro problema dentro de esa estructuración que es la ley de subvenciones. La ley de subvenciones es un instrumento totalmente inadecuado para el ejercicio de la cooperación al desarrollo y va a haber que meterle mano de alguna manera. Y en el proceso de negociación de la ley, pues ahí hemos visto un poco la flaqueza, ¿no? del legislador, del gobierno, en abordar cambios que sí que apuntar que la ley de cooperación va a ser feminista es prácticamente gratis. Apuntar que vamos a cambiar la ley de subvenciones y que tenemos que enfrentarnos con Hacienda son otros 100 pesitos que dirían en El Salvador. Y ahí es un problema porque nos afecta a las ONGs, pero nos afecta también a las administraciones. Hay un desgaste. Hemos visto en los últimos años que cada vez dedicamos más recursos a una serie de burocracia que no mejora en nada y que lo único que intenta es levantar cualquier sospecha de duda de cómo estamos trabajando con los fondos públicos, ¿no? Y eso hay que abordarlo, y ahí sí que hemos visto cierta flaqueza de intentar cambiar las cosas. Cosa que cuando entran unos fondos europeos, con autonomía y alevosía, se cambia la ley o el reglamento de subvenciones, ¿no? para facilitar eso. Bueno, la cooperación sigue siendo tan pequeña que eso no se cambia. Por no extenderme demasiado, porque no quiero monopolizar, hay muchos otros retos. Ya lo ha dicho Sonia, hay un reto muy grande de enfoque, de acercarnos hacia un enfoque feminista, hacia un enfoque de derechos humanos. Muchas veces seguimos viviendo en el enfoque de solución de necesidades, y ese otro enfoque, junto con una agenda global, es mucho más difícil, desagradable a veces. Va hacia un conflicto, porque la democracia no la regalan, y situarnos las ONGs en ese límite es complicado, y ahí tenemos que saber cómo hacerlo. Hay un desafío también vinculado con eso de movilización ciudadana, de situarnos las entidades en el centro de esa agenda que va cambiando, que va generando otros espacios de movilización y de organización, y que muchas veces es como cuando estamos en aquel bar donde no hay nadie esperando que venga todo el mundo y la fiesta está en otro lugar, ¿no? Entonces tenemos que aprender y tenemos que ver cómo seguimos siendo útiles, porque no dejamos de ser una herramienta para todos esos cambios pendientes. Y por último, creo que falta entre otras muchas cosas, pero había pensado que era relevante hablar un poquito brevemente, telegráficamente, de un reto de innovación. Seguimos desde las entidades, sobre todo, pero también desde la administración pública, pensando en las mismas soluciones, en las mismas propuestas. No abrimos el foco, tenemos las mismas herramientas, y todo eso hay que meterle bastante mano también. Hay que plantearse cómo hacemos una nueva cooperación con unos nuevos instrumentos, cómo abordamos espacios como el deporte, como la economía social y solidaria, como ha dicho Sonia, como sectores como la salud mental, por ejemplo, en los cuales tenemos todavía muchísimas cosas que hacer. Y lo dejo aquí porque hay muchas cosas. Perfecto. Voy a introducir un pequeño cambio. Me gustaría poder recoger, si os permite, el matiz de las tres organizaciones sociales, y cerramos con la universidad, el rol de la universidad y el rol del gobierno, por hilar un poco, como acaba de mencionar, lo del enfoque feminista, y yo sé que Blanca a lo mejor nos cuenta algo de eso, por seguir esa
esta misma línea de pensamiento. Vale, Blanca, pues en tu calidad de experta en derechos y desde la mirada de las ONGs, y también nos puedes contar un poco desde tu enfoque de derechos y de género hacia dónde tiene que ir la cooperación desde este punto de vista y bueno, qué tenemos que tener en cuenta para los próximos años. Pues ahora sí. Pues muchas gracias, Sonia, y gracias por organizar estas jornadas y por la invitación y contar con mi humilde opinión, que espero que se enriquezca mucho más con todo el debate. Tengo una pequeña chuleta para no irme por las ramas, pero me corta si hace falta. Entonces, bueno, ante esta pregunta, yo lo que creo que hay que tener en cuenta principalmente es, o en un primer paso, es fijarse en el contexto actual, ¿no? Para saber hacia dónde ir. Algunos aspectos clave que yo señalaría del contexto actual, pues en primer lugar, muy importante que hoy en día todavía las mujeres y niñas de todo el mundo siguen sufriendo de manera desigual, diferenciada por las consecuencias de crisis, de la pobreza y de la desigualdad social, y que, bueno, que la lacra de la violencia de género, lejos de disminuir, sigue aumentando, sigue presente y en momentos o situaciones de crisis aumenta exponencialmente. Otro aspecto, el cambio climático y la justicia climática. Justicia climática desde el punto de vista de que somos conscientes de que los países que menos contribuyen al cambio climático son los que en realidad sufren más las consecuencias y por tanto, pues bueno, hay que pensar en que quienes más contribuyen también tengan una responsabilidad mayor a la hora de mitigar los efectos. La crisis de la COVID-19, ¿no? Yo creo que hay que tenerla en cuenta no solo desde el punto de vista de prever y tener que estar preparados siempre para posibles situaciones similares u otras pandemias, sino también, pues, bueno, teniendo en cuenta los efectos devastadores que ha tenido a nivel social y económico, como digo también, si nos fijamos en el caso de las mujeres, todavía más profundos, y bueno, efectos de los que va a ser difícil todavía recuperarse. ¿Qué más? Guerras y conflictos. Hoy en día nos toca mucho Ucrania porque nos toca más de cerca y es un ejemplo de cómo las guerras y los conflictos en este contexto globalizado impactan mucho más allá impactan a nivel mundial, pero bueno, a la guerra de Ucrania se suman otros cientos de conflictos alrededor del mundo, algunos de los cuales son situaciones de crisis de larga duración. Y también mencionaría pues que en nombre del progreso, del desarrollo, se siguen cometiendo atrocidades a nivel humano, medioambiental, económico y demás en muchos países del mundo, y que además las mujeres y los hombres que luchan contra esto, ¿no? Pues son perseguidas y en muchos casos incluso asesinadas, ¿no? Entonces, bueno, es una lista muy larga, detallo esto, pero bueno, mientras lo pensaba, mientras lo hacía, decía, bueno, en realidad tampoco son temas nuevos, o sea, pueden tener manifestaciones nuevas, específicas en el contexto actual, pero en el fondo tampoco son temas nuevos, lo que me lleva a pensar que en realidad lo que tenemos que hacer es revisar, ¿no? Pensar un cambio realmente estructural y analizar el sistema de cooperación actual para ver si realmente tiene la capacidad de revertir y hacer frente a estos fenómenos. Y esto me lleva, a su vez, a hacerme eco inevitablemente de la propuesta que se llevan trabajando ya varios años, que él conoce muy bien, se lleva trabajando desde las ONGs, especialmente el grupo de feminismos de la coordinadora y el grupo de género del Consejo de Cooperación al Desarrollo, también muy unido a la sociedad civil, que supone un cambio estructural de la forma de mirar a la cooperación y de hacer cooperación, que es la cooperación feminista, ¿no? Y bueno, ¿cómo explicar un poco lo que es esto en poquito
en poquito tiempo. Yo diría que bueno, que este tipo de cooperación va, por supuesto, va en línea con lo que habéis comentado, de enfoque de derechos humanos y de enfoque de género, pero va más allá, ¿no? Como ha dicho Miquel, ha hablado de etiqueta, la etiqueta de poner feminista es muy fácil, ¿no? Lo que hay que hacer es pensar todo desde el inicio y desde las bases. Yo, tal y como la interpreto, por lo menos mi manera personal de verlo, es que el sistema de cooperación actual, a pesar de todo lo que se haya podido avanzar, pues está anclado en un sistema patriarcal y con patriarcal otras lógicas que van muy vinculadas, ¿no? Pues el colonialismo, el capitalismo exacerbado, el racismo. Entonces, hablar de cooperación feminista, al menos para mí, supone hablar de un nuevo paradigma de cooperación en el que el feminismo, la justicia de género estén en el centro, pero con ello también de la mano otros valores, principios o lógicas muy vinculadas al feminismo, ¿no? Pues eso, como es el antirracismo, la decolonialidad, la ética de los cuidados, la economía social y demás, ¿no? Aspectos que, bueno, no son nuevos, lo llevamos 3 intervenciones y ya los hemos mencionado, entonces creo que se va viendo lo importante que es. Y esto yo creo que debe calar en todas las fases de la cooperación, desde a la hora de hacer políticas más directa o indirectamente relacionadas con la cooperación, como ha mencionado Miquel también, a la hora de diseñar la estructura de financiación, diseño de programas o proyectos específicos, a la hora de hacer evaluaciones, diagnósticos, etcétera. Entonces, bueno, voy a ir terminando también, para no comerme mucho tiempo. Partiendo de todo esto, ¿qué tiene que tener en cuenta la cooperación al desarrollo en los próximos años? He elaborado una pequeña carta a los Reyes Magos, ya que se acerca el invierno, y podría ser mucho más larga, pero bueno, la dejo aquí. Yo creo que esto ya va a consumir el tiempo que me queda. Tienes tiempo, pero... Vale. Entonces, bueno, como primer punto de mi carta, como he dicho, yo creo que la cooperación tiene que ser decididamente feminista y con ello, ¿no? Vinculada también a otros principios del feminismo, como el ecofeminismo, la ética de los cuidados, el antirracismo, el colonialismo y demás. Y, en definitiva, el sistema tiene que buscar transformar las relaciones de poder. Lo que queremos es una cooperación transformadora, ¿no? Y que el sistema actual, como he dicho, al final, a la larga, si partimos de una base anclada un poco en el pasado, por mucho que intentes poner parches, pues va reproduciendo dinámicas a la larga que no transforman que no transforman esos principios patriarcales, ¿no? Otro punto importante, tiene que escucharse más a aquellas comunidades con las que queremos cooperar, ¿no? A los países del llamado sur, tienen que tener en cuenta sus saberes, sus sistemas de valores. Incluso cuando hablamos de feminismo no hay un único feminismo, hay varias maneras de entender el feminismo y no debemos imponerlo desde aquí. Creo que entre el público hay gente que seguro puede enriquecer este debate también. Tiene que ponerse la vida y los cuidados en el centro, no solo desde el tipo de acciones que se hacen, sino también en la manera, ¿no? Por pensar en algo práctico desde el punto de vista también del día a día de muchas ONGs, pues los límites que hay en muchos casos a la financiación de personal en proyectos pues que no necesariamente hacen falta siempre superestructuras, grandes inversiones, sino lo que hace falta es gente. Cuando existe esta limitación, pues se crean al final unas dinámicas de explotación, podríamos decir, ¿no? Que generan estrés, que impiden la conciliación y demás. Pido también una cooperación no instrumentalizada, por ejemplo, con el objetivo de reducir la presión migratoria, ¿no? Y esto, a mi modo de ver, por dos cosas, por ética y por la propia razón de ser de la cooperación, y porque creo que tampoco funciona al final, o sea, es un poco queda en el
vacío, ¿no? Si hablamos en este caso de migración, pues cuántos años se lleva haciendo cooperación en África del Oeste y demás, y cuántos migrantes siguen muriendo en tránsito en nuestras fronteras y demás. Creo que la cooperación tiene que fijarse más en el cómo y en los procesos y no tanto en el cuánto. Y también se ha hablado, tiene que dotarse de recursos. Si estamos hablando de repensar, de cooperación de calidad, de innovación incluso, eso tiene que estar dotado de recursos, porque si no, no se puede trabajar en profundidad. Incluido, por ejemplo, pues, que se puedan hacer esos análisis o diagnósticos de calidad realmente participativos y demás. También, se está alargando la carta, perdonad. Creo que la cooperación tiene que facilitar también la financiación a acciones de largo plazo, que sean más estratégicas, que permitan impactos más durables. Tiene que ser más valiente y más activista y tomar partido ante las injusticias. Tiene que incorporar mejor la complejidad del contexto actual. Hemos hablado de conflictos de larga duración, de pandemias, de crisis climática. Entonces, a veces esto de compartimentar lo que es acción humanitaria, lo que es desarrollo y tener instrumentos separados, pues bueno, la línea en muchos contextos no es tan clara, y tener esta compartimentación muchas veces es un obstáculo a la ejecución de acciones integrales, ¿no? Y por último, pero no menos importante ni mucho menos, es que la cooperación tiene que rodearse de políticas que sean coherentes con los objetivos y la línea que lleve esta cooperación, ¿no? Y bueno, tengo varios ejemplos de contradicciones, pero como ya me estoy alargando, por eso podemos hablar después. Sí. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Prácticamente perfecto el tiempo. Vale. Alejandro, ¿qué tal? Con todos tus años de experiencia en el sector y siendo conocedor, además del contexto riojano, cuéntanos un poquito cómo se ve, recogiendo quizás lo que han dicho el compañero y la compañera, pues cómo estamos viendo las ONGs este futuro próximo que se nos viene. Vale, pues muchas gracias por invitarme, por dar la palabra. No soy para nada un experto, apenas un técnico que trata de hacer su trabajo, y me vais a disculpar si en algunos casos hago referencia entre culturas, no en absoluto porque sea ejemplar ni en ningún sentido, sino que es lo que conozco. Entonces voy a hablar un poco de este contexto que nos han explicado tan mucho mejor de lo que hubiese podido hacer yo, de dificultades en el encaje institucional y legal con reformas que ya tenían que estar y que todavía no llegan, y con un gran cambio en lo que es la agenda y lo que es como la tarea, el mandato que tenemos las ONGs y cómo intentar, digamos, ajustarnos y encontrar nuestro lugar ahí, ¿no? Han hecho referencia, yo creo que la agenda ha cambiado completamente. Los objetivos la agenda de objetivos fijada de desarrollo sostenible ha cambiado mucho el marco de relación. Explicaban antes, tradicionalmente los que somos más antiguos trabajábamos mucho más en prestación de servicios, temas de infraestructura, acceso a educación, acceso a sanidad, acceso o generación de ingresos. La agenda ha cambiado completamente, ahora es una agenda que es mucho más global, mucho más compleja. Este enfoque de derechos y esta comprensión de una realidad que es mucho más difícil, que no solo falta de acceso a algunos recursos, nos complica y hace que las intervenciones tan sectoriales, tan construir un pozo, tan mejorar calidad de educación, sean más difíciles de sostener, y nos mete, seguramente a las ONGs que teníamos una intervención más sectorial, Interculturas trabajaba claramente en educación, nos mete en una complejidad mucho mayor
ahora Entre Culturas sigue en educación, pero también trabaja en migraciones, también trabaja en justicia socioambiental, trabaja en género, trabaja en ciudadanía, y tiene que ser así, porque tenemos una agenda compleja y tenemos que responder de manera compleja. Las soluciones simples empiezan a no servir. También cambia mucho nuestro papel. La agenda de objetivos de desarrollo ha cambiado un poco nuestro mundo de relación. Las ONGs estábamos, y en muchos casos seguimos, funcionando en relaciones que eran muy lineales. Estaba nuestra base social, nuestros donantes, nuestra capacidad técnica y aquellas organizaciones en el sur con las que trabajábamos, y hacíamos un flujo que idealmente funcionaba muy bien, tanto en un sentido como de vuelta, trayendo desde nuestras organizaciones locales necesidades, realidades, y siendo capaces de funcionar en ese sistema lineal. Eso ya no funciona. Ahora es una red compleja en la que entran administraciones, entran empresas, entran administraciones en los países donde estamos trabajando, con las cuales no es posible trabajar, entran otras organizaciones del tercer sector aquí, no necesariamente vinculadas sobre todo a cooperación, entran organizaciones feministas, entran organizaciones ecologistas, entran muchos nuevos actores con los que tenemos que trabajar. Nuestro rol está cambiando mucho. Sigue siendo muy importante la transferencia de recursos. Ojalá que la administración siga tan comprometida. En La Rioja tenemos un ejemplo de administración que sí está comprometida con eso, en la escala de sus posibilidades. Pero no solo. Yo creo que el rol de las ONGs es mucho ser nodo, ser puente y ser capaces de articular intereses de empresas locales o empresas globales, con intereses de administraciones públicas en otros países, con intereses de organizaciones sociales en otros países, y eso está afectando mucho, por ejemplo, también a nuestro relato. Lo veíamos ayer cuando hacemos una memoria de la coordinadora, hablamos de tantos cientos de proyectos, tantos cientos de beneficiarios, tanto flujo de recursos, pero ¿cómo contamos cuando yo me voy a México y estoy trabajando con organizaciones indígenas de allá en mejora de su sistema de comercialización y apoyándoles en capacidad de interlocución con comercializadores locales en México de café? Y eso cómo lo meto en la memoria de Entre Culturas, sin que además me joda el 6% que tengo que dedicar a gestión, porque si no soy ineficiente. Y no ha habido ninguna transferencia de recursos, no he llevado dinero, porque no era dinero lo que hacía falta, sino era know-how, era formación, eran contactos, era todo eso. Eso nos complica un poco y nos pone en una situación que estamos aprendiendo a gestionar. Hay otro gran reto, es el cómo todo eso lo llevamos a la localidad, cómo todo eso lo traemos a La Rioja. Yo creo que hay una ventaja enorme, yo creo que ahora es indiscutible, en algún momento, incluso en la crisis financiera, creo que más bien como pretexto, como realidad, pero hubo administraciones locales que dejaron de hacer cooperación con el discurso de eso es una política que le corresponde al Estado, yo como administración local no tengo política internacional y me salgo. Era más un pretexto que una reflexión real. Yo creo que ahora es indiscutible que el gobierno de La Rioja o el ayuntamiento de Logroño están concernidos por problemas globales. La guerra de Ucrania les ocupa y les preocupa, el cambio global le ocupa y le preocupa, y a la Consejería de Cultura de La Rioja le ocupa y le preocupa. La migración ocupa y preocupa a las administraciones a todos los niveles. Y en ese sentido yo creo que hay como un enganche de la cooperación que es mucho más fácil y mucho más fuerte de lo que ha podido ser nunca, ¿no? Evidentemente que las administraciones locales están concernidas por problemas globales y tienen que intervenir también en el escenario global si quieren atender su campo local. Y sin embargo, digamos, ese cambio y esa mayor complejidad nos complica muchas veces nuestra relación con nuestra base local y nuestra base social. Tenemos una base social
En muchos casos es muy madura, es gente que lleva tiempo vinculada, es gente que está formada, es gente que tiene un grado de compromiso alto. En algunos casos estamos teniendo dificultades, las ONGs, de transmitir esa complejidad a nuestra base social. Es mucho más fácil engancharse, vincularse con una escuela en Haití que tiene dificultades, en la que estamos colaborando. Es mucho más difícil y no engancha a nadie la agenda de objetivos de desarrollo sostenible. Con eso no conseguimos y no vamos a conseguir vincular, ¿no? ¿Cómo podemos un poco acercarnos y responder a la base social? Yo creo que estando atentos a estos cambios en la agenda, probablemente proveer servicios, hacer pozos, mejorar la situación de una escuela no es lo que más se está enganchando ahora mismo a la juventud, pero el medio ambiente, género, sí son temas que enganchan y son temas que tienen que estar en nuestra agenda. No podemos seguir con esa agenda. Luego hay un tema que es fundamental y es este trabajo en red hace que las ONGs, yo creo que tengamos que empezar, y creo que se está haciendo y bastante exitosamente, a entender que nuestro campo de juego no es el sur, que ya no existe, sino que es todo. Y entonces que si estamos interesados en el tema educativo, educar en contextos de vulnerabilidad en España es nuestro cometido, y eso es algo en lo que podemos implicar y emocionar y conectar con base social, o responder a situaciones de migración, de refugio, de desplazamiento, es nuestro cometido, y eso es un tema en el que se juega en el nivel local y ahí en un campo que puede entusiasmar y animar a base social, o yo qué sé, miles de otros, ¿no? Género, ecología, un montón de temas en los que las ONGs, seguramente en red, no con protagonismo, sino apoyándonos y colaborando con otros actores que son más especialistas, pero ahí hay una opción también de conexión y de mejora de nuestra base social. Y luego tenemos un problema con el relato de lo local. Yo siempre peleo con Marcela cuando me dice, bueno, dame los datos de Entre Culturas en La Rioja para meterlo en la memoria de la coordinadora. Y yo ahí me enfado. Y le digo, bueno, ¿y qué es Entre Culturas en La Rioja? La EFI no es de La Rioja. O los fondos de Unión Europea no son de La Rioja. ¿Y de dónde son? O el trabajo que hacemos con la Caixa, que tiene la sede en Barcelona, no es de La Rioja, pues lo hago yo, lo hago desde aquí. O el trabajo que hacemos con Inditex, que está en La Coruña, eso no es de La Rioja, eso lo hago yo, es mi tiempo al que yo dedico al trabajo. Ahí tenemos un problema, ¿no? Yo creo que hay algunas cuestiones locales que sí se pueden explicar claramente, pero yo creo que tenemos que cambiar el discurso de atribución, esto es lo que hacemos las ONGs, a un discurso que hable más de contribución. En esto estamos contribuyendo, a esto hacemos. Y lo hacemos desde La Rioja, sí, claro que sí. Los fondos europeos también los conseguimos y los gestionamos desde La Rioja. No desde Madrid, no sé qué tiene Madrid, no está más cerca de Bruselas, está más lejos en todo caso. Y porque yo creo que además el siguiente reto que ya tenemos es, oye, que no es Entre Culturas La Rioja la que tiene dificultades para explicar es que empieza a ser Entre Culturas la que tiene dificultades para explicar cuál es su contribución. Quiero decir, por ejemplo, la intervención Entre Culturas está muy activa en la crisis de Ucrania, pero lo está haciendo en una coalición con ONGs europeas, con muchas ONGs europeas. Y es fácil identificar la contribución que hace económicamente, porque eso está en los sistemas contables, que son rígidos y marcan, pero todo el diseño de esa intervención europea la hizo una compañera de Entre Culturas, y ahora está siendo implementada por otro montón de ONGs. Y sin embargo ahora la gestión la lleva un compañero que está en Bruselas y otro compañero que está en Roma. Y es un conjunto. Entonces ahí yo creo que sí tenemos que cambiar el relato y ser capaz de hacer relatos más complejos. Gracias. Solamente un minutito.
Bueno, es que no me está abriendo la muñeca de tanto escribir porque realmente estáis dando muchísimas pistas y datos y reflexiones que son súper actuales y muy interesantes. Entonces, Fabiola, me gustaría que, teniendo en cuenta un poco, recogiendo lo que ha ido saliendo en la mesa, pues si nos puedes contar desde la universidad, en calidad de un actor tan importante también de la cooperación, ¿qué hacemos? ¿Qué pensáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué ideas? Bueno, pues en primer lugar, pues también muchísimas gracias por la invitación, por estar en esta mesa de grandísimos expertos cooperadores y pues también un poquito para aportar la visión de la universidad. No hace falta que diga que, bueno, desde la aprobación de la Agenda 2030 en 2015, pues está claro que las universidades hemos asumido un rol cada vez más activo en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. No solo, implementando los valores y el enfoque de los ODS en nuestras políticas, sino también desarrollando acciones. Obviamente yo creo que se ha mencionado aquí por parte de los que me han precedido. Yo ahí, soy más optimista, igual que algunos de los que han hablado, también seguramente porque, he visto un poco lo que hace unas décadas pasaba y lo que pasa ahora, y tengo esa visión o esa perspectiva y creo que han mejorado muchísimo las cosas. Estamos siendo conscientes, pues muy bien, como apuntaba por ejemplo Alejandro, que la forma de hacer cooperación es y tiene que ser cada vez más compleja. Es decir, que somos todos altamente necesarios. Que la universidad por sí sola, tiene un papel muy importante, pero no puede hacer nada. Pero tampoco las ONGs sin el apoyo de la ciencia, de la innovación, de la tecnología. Porque yo creo, ese es mi punto de vista, seguramente también es sesgado por mi propia formación personal y mi conocimiento de la realidad que ha estado en mi ejercicio de la profesión, que la clave de todo yo creo que pasa por la sensibilización de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones creo que son las que tienen que llevar en su ADN pues esos objetivos de desarrollo sostenible que son clarísimamente sensatos, que son fácilmente compatibles por todos, pero que son luego muy complejos de implementar. La sensibilización, la formación, la innovación, la tecnología tiene que estar detrás, entiendo, de todas las acciones de cooperación que realicemos. Hablaba Blanca hace un momento sobre el tema de las políticas feministas y demás. Bueno, pues esto llevamos ya décadas, hace 15, 17 años, que los microcréditos tuvieron muchísima repercusión social y económica, y es ni más ni menos que una innovación financiera para que llegase la financiación a las mujeres de los países menos desarrollados. Los microcréditos han hecho muchísimo por el desarrollo de pequeñas empresas que lideraban mujeres, y ahí ha habido pues unos estudios importantísimos poniendo de relieve pues la importancia de ese elemento. En el momento en que todos esos microcréditos tomaron los bancos comerciales interés por ellos, pues tuvieron un impacto enorme. Quiero decir con todo esto que es importante la innovación. Lo hemos visto también, lógicamente, con la pandemia. La investigación, la innovación, la formación, la sensibilización es clave, y, por supuesto, la cooperación entre todos los actores. A esto me gustaría sumar un tema importante también, que es la comunicación. Y yo creo que a veces también es difícil llegar a la sociedad, en esta sociedad en la que estamos, con muchísima información, con muchísimas tecnologías que nos aportan datos, pero yo creo que una estrategia de comunicación para las acciones de comunicación son fundamentales para atraer a la juventud, para atraer
a la sociedad. Por supuesto, pues bueno, cada uno tenemos un poco también nuestra propia experiencia y nuestra propia visión de la cooperación al desarrollo. Pero yo tiendo a evitar lo que a veces hacemos, que llamamos también en la investigación lo de la ley del péndulo, que vamos un poco de un extremo a otro. Si esto que estamos haciendo vemos que no resulta, pues vamos hasta el otro extremo. Vamos a enriquecernos de toda esa experiencia que tenemos de años. Yo tengo aquí pues muchísimos datos de todo lo que la Universidad de La Rioja está haciendo, que muchas de ellas estamos compartiendo con ONGs de la CONCAT, que estamos colaborando y desarrollando iniciativas interesantísimas, tanto en el campo de la formación, tanto en el campo de la sensibilización, clave totalmente, para que los jóvenes de verdad respondan, para que los jóvenes de verdad tomen parte, puesto que son importantísimos. Sin su participación, pues difícilmente podremos cambiar el mundo, podremos mejorar toda nuestra sociedad y también, por supuesto, para hacer investigaciones de todo tipo, investigaciones también sociales, porque también creo que lo ha mencionado Alejandro, hay que tener datos reales, porque si lo que se hace aquí luego computa como que ocurre en otro sitio, tenemos que tener información de lo que realmente pasa, de las necesidades y por supuesto, del impacto que cada una de nuestras acciones tiene en la realidad que nosotros queremos mejorar. Pues lo tenemos muy claro, por ejemplo, en economía, a veces cuando se habla del Producto Interior Bruto, del paro, de no sé qué. Bueno, como contamos a nuestros estudiantes, eso viene muy bien, porque si vemos que Alemania tiene menos paro que lo que tiene en España, pues diremos, ¿qué es lo que hace bien Alemania y nosotros no? Es decir, nos puede ayudar a avanzar con mayor rapidez. Por eso la información, los datos son claves, conocer lo que realmente pasa. Y por supuesto, yo añadiría también no dejar atrás todo el camino recorrido, que me parece interesantísimo, de resolver problemas, de tener contacto con la realidad de cada uno de esos países y con esas necesidades tratar de darles solución con la colaboración de todos y, por supuesto, incorporar mayor valor añadido, mayor innovación, ser más innovativos en las acciones y contar, como muy bien se ha dicho aquí, con la colaboración de todos. El papel de la universidad, no hace falta que lo diga, pues es importante, pero no menos, no más que el de las ONGs, el de todos los actores que tenemos que estar y, por supuesto, de las instituciones. La labor que desde la Dirección General de Cooperación y Agenda 2030 se está realizando, pues ha sido muy importante para sacar adelante muchos proyectos, o desde el ayuntamiento, es decir, las instituciones, las entidades, las ONGs y, por supuesto, también la universidad. En la universidad, pues bueno, tenemos un capital humano fantástico, no hace falta que lo diga, que además concurre con las nuevas generaciones, ya en edades que tienen claro que están ya formando sus estilos de vida, están terminando de formar sus puntos de vista y es una edad clave para sensibilizar. Yo lo veo día a día cuando realizamos cualquier convocatoria, pues para hacer voluntariado ambiental, para hacer lo que sea. Cuando ves los estudiantes que vienen a esas acciones, le dices, bueno, ¿y tú de qué asignatura o tal? No, es que mi profesor, casi todos vienen del mismo profesor, del mismo tal. Es decir, tenemos un papel fundamental en la sensibilización de las nuevas generaciones. Y tenemos también un papel clave en todas estas acciones
que estamos desarrollando, pues por ejemplo, Mujeres por África, o por ejemplo las becas de la UIP en cooperación con la Dirección General de Cooperación y Agenda 2030, en las que vienen a formarse jóvenes, profesores universitarios, investigadores, profesionales, a recibir una formación de calidad. Y se han realizado tesis doctorales por mujeres africanas, seguimos teniéndolas aquí, que luego vuelven a sus países y eso revierte en un beneficio enorme. No olvidemos que estamos hablando de cooperación al desarrollo y para el desarrollo es clave el capital humano, es clave tener un capital humano formado. Todas las teorías económicas nos explican y nos convencen de que para que un país evolucione, lo más importante es su capital humano. Formar a las personas que tienen que sacar adelante esos países, pues es clave. Por supuesto, dentro de la importancia que tiene que luego las ONGs estén en el terreno desarrollando su papel en toda esta cadena que formamos todos, cada uno desde su vertiente, que formamos todos. Todos aunando esfuerzos y sumando recursos para llevar a cabo pues, proyectos mucho más complejos, proyectos mucho más innovativos, proyectos con mayor tecnología, con mayor comunicación y con más jóvenes. Tenemos que conseguir que de verdad los jóvenes participen, que los jóvenes se involucren en las ONGs, en las ONGDs y que los jóvenes se involucren en nuestras acciones. Creo que me estoy extendiendo demasiado, así que lo dejo aquí, pero yo me gustaría destacar sobre todo eso, el papel de los jóvenes, el papel de la innovación, de la tecnología y también el papel de la comunicación, de la cooperación. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar lugar a la última intervención. Tomás, desde el punto de vista de tu responsabilidad política en materia de cooperación internacional, cuéntanos un poco cómo veis, cómo os estáis planteando el futuro de la cooperación aquí en La Rioja y bueno, y si estáis trabajando en esos temas ahora mismo, que ya sé que sí, que también nos lo... Ya lo has dicho, ya. No, pero que nos contéis un poco, ¿no?, en qué estáis trabajando de cara a pensar un poco los próximos años de la cooperación. Bueno, antes de ir un poco a lo que vamos a hacer, seguir un poco de reflexión de cómo estamos y demás. Ha salido mucho en la mesa lo de poner el feminismo en la cooperación, que decir que no solo sea una etiqueta, lo habéis dicho vosotros dos. Nadie lo había hecho también hasta ahora, hasta que se ha empezado a plantear la nueva ley de cooperación, nadie había hablado en poner en la ley que la cooperación tenía que ser feminista, o sea que es un gran paso, yo creo. Y yo creo además que no solo tiene que ser feminista, sino, y no me toca el tema más político, ser ecofeminista. Porque al final creo que el cuidado del medio ambiente, sobre todo en sitios donde se está en un maltrato de todo el hábitat, tiene que quedar reflejado de alguna manera. O sea que la cooperación no solo tiene que ser feminista, sino que también tiene que ser ecofeminista. Sobre el futuro de la cooperación, yo creo que primero tenemos que dejar nosotros de creernos, como diríamos, juntando un poco al colegio, ¿no? Hablábamos de las asignaturas, las Marías, ¿no? de las clases, ¿no? Pues ética, religión y demás. Pues lo mismo, nosotros la cooperación es como la María de los gobiernos, la María del sector social y demás. Entonces, pero mucha culpa la tenemos nosotros también. Creo que tenemos que dejar de creer que somos como el hermano pequeño. Tenemos que reivindicar también el papel que tenemos, tanto los que trabajamos por parte de las administraciones como todos los actores que formamos parte de la cooperación. Pero también tenemos que educar a la gente, tenemos que educar, por eso viene la educación a la ciudadanía global, no solo en colegios, institutos y demás, sino salir a la calle y saber cómo decirlo para que dejen de vernos
como una María, ¿no? El otro día yo hablaba con gente, estaba con un grupo de amigos, y había gente que no me conocía y me preguntaban, oye, ¿en qué trabajas? Les expliqué un poco qué trabajo y demás, también tener que explicar lo que trabajo es complicado, que sí, pues pasará. Y lo que me dijeron fue, qué bonito, qué bonito. Bueno, así es bonito, es muy satisfactorio, todo lo que queráis, pero tiene su parte complicada, muy complicada, y eso es lo que también hay que saber explicar para darle importancia. Entonces, ¿qué sacamos de esto? La formación, es muy importante que todos nuestros actores, todos los que trabajamos en cooperación, todos los que trabajamos en los temas sociales, tengamos una formación en cómo comunicar, sobre todo en cómo trabajamos el tema de la cooperación, pero también yo creo que tenemos que creernos nosotros cuál es nuestro papel dentro de la cooperación y dentro del trabajo que hacemos, ¿no? Para poder explicar a la gente, ¿no? Sobre todo además cambiar este rol, que ya lo decía también Alejandro, ¿no? De pasar de la parte de construir colegios y demás a la parte de enfoque de derechos humanos, que creo que además lo estamos haciendo muy bien, pero también tenemos que señalar, y esto es muy importante creo, cuando vemos a esta gente que va de cooperantes y lo que se dedica es a hacerse la foto en la zona de trabajo, en terreno, hacerse la foto, como ellos mismos dicen, con el negrito o el pobrecito, es así. O sea, entonces tenemos que evitar eso también y tenemos que señalarlos y decir, oye, esto no está bien, tenemos que educarles para explicarles qué es lo que se hace en realidad en cooperación. Y para eso es muy importante la educación a la ciudadanía global. Yo creo que debe ser un impulso por parte de los gobiernos, tanto regionales como el gobierno nacional, de hacer una buena estrategia de educación a la ciudadanía global. Pero no solo para colegios, institutos y universidades, sino también salir a la calle. Nos centramos mucho en los proyectos que se presentan por parte de las organizaciones o incluso los propios proyectos que pueden presentar algunas administraciones a nivel europeo. Se tratan de ir a colegios y poner un PowerPoint. No es así, no tiene que ser así. Eso lo hablábamos ayer porque me ha propuesto un amigo dar una charla en un colegio y hablaba, es que no quiero ir con un PowerPoint a dar una charla sobre la Agenda 2030, quiero hacer algo más, porque me voy a aburrir yo, pero se van a aburrir sobre todo ellos también. No les va a llegar lo que es la educación a la ciudadanía global a los chavales. Hay que salir de eso, hay que salir de los colegios también, hay que llegar afuera y sobre todo, bueno, para atraer jóvenes, viendo la variedad que tenemos aquí, pues ya somos casi todos mayores y habría que empezar a hacer algo para atraer a los jóvenes, pero ¿cómo? ¿O qué es lo que estamos haciendo mal? Tanto nosotros como instituciones, vosotros como sector, para no atraer a los jóvenes. Eso es algo que se tiene que abrir, la reflexión dentro de la educación a la ciudadanía global. También me centraría en la educación a la gente, sobre todo en esa falacia que hay sobre el dinero, ¿no? Ahora que he hablado del conflicto de Ucrania, habláis del conflicto de Ucrania, ¿por qué se le da dinero a ellos cuando tenemos esos problemas que tenemos nosotros? Hay que educarles también a la gente, hay que enseñarles que esto no va de eso, no va de que el dinero que sale en un sitio no será en otro, etc., ¿no? Porque también eso hace que sea nuestro sector, como lo que decíamos, como la María de la parte social. Más cosas que se puede hablar, pues por ejemplo también ha salido lo de los cuidados, creo que es muy importante, pero también la parte de autocuidados del sector. Durante el curso de verano de San Millán hablaba yo de eso, hablaba de la falta de autocuidados que tenemos dentro de las propias organizaciones, no nos cuidamos y quizá también deberíamos parar un poco antes de seguir trabajando fuera y empezar a pensar también un poco en nuestra gente. Trabajamos mucho con voluntarios, creo que es muy importante y sé que esto no es, en algunas organizaciones no es muy popular lo que voy a decir, pero creo que es muy importante la profesionalización del sector al 100% o por lo menos lo máximo que se pueda. Está muy bien y es muy agradecido el trabajo de los y las voluntarias, pero el trabajo se tiene que pagar. Esto es así, no podemos tener a gente 8 o 10 horas haciendo voluntariado y no gratificarle de ninguna manera. Esto es muy, muy importante y hace que
que también nos ayude al sector a autocuidarnos también, porque al final se tiene una gratificación que es muy bonito, como decía al principio, que es muy bonito esto de hacer cooperación, hacer educación a la ciudadanía, todo lo que tú quieras, pero también tenemos que comer, el sector también tiene que comer y tiene que tener trabajadores que se encarguen que reciban una prestación por el trabajo que hacen. Y yo sé que muchas organizaciones son 100% voluntarios y voluntarias y no pretenden contratar a gente, pero yo de verdad animo que esto se haga y pues, a la hora de que se pueda pedir en proyectos, pedir más dinero para personal, aunque sea temporalmente, lo que sea, pero que se aproveche para profesionalizar el sector, ¿no? Y para formarlos también, porque si está profesionalizado, está mejor formado, con lo que podemos dar mejor trabajo y podemos contar mejor el trabajo que hacemos. Por supuesto, pues la lucha histórica del 07, claro, obviamente hay que llegar al 07 en los presupuestos, la nueva ley de cooperación que vosotras conocéis muy bien va a obligar el 07, pero también el 10% de la ayuda humanitaria. Se está viendo ahora cómo hemos pasado de muy poquitos sitios en los que se hace ayuda humanitaria a muchos más sitios. Entonces, la obligación también del 10% en ayuda humanitaria de la ODE también es importante. Sobre el futuro, ya entro al futuro y ya más en nuestra comunidad autónoma. Yo no sé cómo de tiempo, estoy aquí soltando... Si no, yo te creo. Sí, voy así. Yo aquí voy soltando y... Pero bueno, se queda un poquito, ¿eh? Me queda poquito. Sí, rápido. Lo que decía, el futuro yo creo que tiene que pasar por la profesionalización del sector. El trabajo que vamos a hacer dentro del 5º plan director del gobierno de La Rioja tiene que pasar por la colaboración de todos los actores, universidad, ONGs, todos los actores que se consideren de cooperación. Esto es el Comelón para ser actor de cooperación, etcétera, que es un número muy grande y que ahora mismo no voy a abrir porque entonces me pongo el tiempo y el de todos. Entrar en el enfoque de los derechos humanos, más de los que estamos entrando, olvidarnos del asistencialismo, olvidarnos del colonialismo del que también hablabas, al final también el asistencialismo del que se hacía antes en lo que se consideraba cooperación al principio. Con este colonialismo van también de la mano. Hablabais también de la parte del capitalismo salvaje. Una de las cosas que a mí no me gusta de la cooperación como está hecha en muchos sitios es tenerla junto a la acción exterior, que junta la parte empresarial con la parte de cooperación. Yo creo que, como ocurre aquí, la acción exterior del gobierno va por una parte y la cooperación al desarrollo va por otra. Deben ir separados porque los intereses económicos de las empresas de la región no tienen que ir de la mano de los intereses de la cooperación. Cada uno tenemos nuestros propios intereses, los intereses empresariales que tengan nuestras empresas, que son muy lícitos, pero otra parte también es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como actores de cooperación. Muy importante, facilitar la comunicación, hacer mejor comunicación. Y lo siento mucho, lo vuelvo a decir, la profesionalización en estos temas es muy importante. Un voluntario con toda su disposición no puede hacer un plan de comunicación, se tiene que dejar a gente que sea experta. Yo, por ejemplo, no puedo encargarle el plan director de la cooperación a voluntarios, tiene que ser gente que sepa cómo redactarlo y cómo hacerlo, gente que se dedique a eso, que sea profesional. Pero no pasa con la comunicación. Decimos muchas veces que no llegamos al público, muchas veces nuestra comunicación no está hecha por expertos, está hecha por voluntarios que le ponen todas sus ganas, pero que se necesita gente experta. Al igual que si tenemos un problema legal, nos vamos a ir al vecino de enfrente, lo mismo pasa con la comunicación. Al final no le damos importancia, vale, ya me cortas nada, termino muy rápido. Yo creo que uno de los retos que tenemos nosotros como gobierno es facilitar la burocracia, que lo hablabas tú también al principio, mejorar, hacerlo todo más fácil. Es facilidad para vosotras y también facilidad para nosotros, en esta parte de mi equipo, que seguro que con una facilitación de la burocracia respiraría y dormiría muchísimo mejor, o sea que eso es muy importante. Y nada, yo sigo porque yo soy la ya te dije que yo tenía paciente, o sea que yo puedo seguir el tiempo que haga falta. Pues, a ver, enhorabuena, todos habéis sido perfecto. Algún minuto arriba, pero no pasa nada, lo perdonamos.
me quedo con muchísimas ideas, creo que cada uno lo ha enfocado, y eso era la idea, desde su propio ámbito y bueno, pues, pero creo que en general han salido muchos aspectos comunes, que bueno, el tema del enfoque de derechos humanos ha salido, el enfoque feminista, el enfoque ecologista, la cuestión de el capital humano en las organizaciones como un desafío. Al menos yo siempre, bueno, en todos lados, pero en La Rioja también ahí tenemos un desafío importante. El voluntariado es clave y fundamental para nuestras organizaciones, pero también es verdad que el voluntariado tiene que ser para transformar las realidades y no para estar haciendo acciones que corresponden a personas con su formación determinada, ¿no? Y el tema de, que yo siempre lo digo, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, bueno, el que es bueno, el que se ha formado para un tema, pues demos esa oportunidad. O aliémonos con quienes trabajan en esas áreas y nosotros no podemos llegar a todo esto, ¿no? Pues entonces, ahora tendríamos, a ver, si somos estrictos con el programa, tenemos entre 15 y 20 minutos por si queréis comentar algo entre vosotros de lo que dijo alguna persona de la mesa, queréis complementar algo que nos dio tiempo en su momento y decirlo. Es el momento y después ir preparando las preguntas porque nos quedarían otros 20 minutos para que haya diálogo entre los asistentes. Gracias. Gracias, Sonia. Bueno, brevemente, porque para dejar a todo el mundo que participe, a mí sí que me gustaría, precisamente al hilo de lo que ha comentado el director general, Tomás, que comparto muchísimas de sus planteamientos. Está claro que todos compartimos muchísimas y sobre todo muchísimas cuestiones y sobre todo el deseo de ser eficaces, pero a mí sí que me gustaría poner ahí sobre la mesa esa cuestión a la que ha hecho referencia de que no, con las empresas no, porque yo ahí sí que quiero decir que creo que precisamente es todo lo contrario. Yo creo que la responsabilidad social corporativa que muchas empresas están llevando a cabo adelante está haciendo que doten, ayer lo vimos, aquella empresa vitivinícola que dona una cantidad importante. Bueno, yo creo que con las empresas mejor. Yo en todo lo demás comparto 100% todo lo que ha comentado Tomás, que me parece interesantísimo, pero yo creo que las empresas son claves en la cooperación al desarrollo y que estén, pues es fantástico. Vía responsabilidad social corporativa por sus propios intereses, lo comentaba hace un momento, el feminismo ahora se está hablando, pero el feminismo lo estamos practicando hace décadas, muchos de los que estamos por ahí. Y lo de los microcréditos fue un boom, precisamente porque llegó a las mujeres, es decir, no estamos inventando nada. Y eso es un poquito lo que a veces nos lleva a confundir, porque ahora vamos a... No, seamos... respetuosos con la tradición que hemos heredado, con lo que todo eso que se ha hecho es clave, es importantísimo. Aprovechemos de todo eso y innovemos, porque ahora lo que hay que hacer es innovar, más que poner etiquetas nuevas, que eso es muy fácil. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es proyectos innovadores, interesantes y comunicarlos. Esa es mi opinión. Y por supuesto que las empresas están ahí, lo vimos con los microcréditos, pues el impacto es muchísimo mayor y eso es lo que queremos, que haya un gran impacto. Creo que está bien un poquito de polémica. Vale, sí, el tema de empresa y tal es ojo con el melón, que lo tenemos que abrir, pero que no se nos... Por favor. No, es que queda a lo mejor, o no sé si no me he explicado del todo correctamente, no me refiero a que las empresas no participen en cooperación. Todo el que quiera trabajar en cooperación, por favor, que es bienvenido al sector, yo creo, porque además, bueno, nosotros contamos con las empresas, por ejemplo con la FER y con la Cámara de Comercio a la hora de hacer cooperación. De hecho, en la elaboración del plan director se está contando con ellos porque ellos están interesados en hacerlo también a través de su RSC, pero no podemos supeditar el trabajo de la cooperación a los sitios donde haya estrategia de negocio o estrategia de internacionalización de los gobiernos.
Es decir, no podemos, si me estoy inventando este ejemplo, si el gobierno de La Rioja ahora decide ir a hacer acuerdos empresariales con no sé qué país, nosotros como cooperación no podemos ir a ese país a hacer cooperación porque haya una estrategia de internacionalización empresarial por parte del gobierno y de las empresas. Esto no quiere decir que las empresas no participen, sino que nosotros tenemos que tener nuestra propia hoja de ruta en cuanto a dónde queremos trabajar. Las empresas tendrán su propio método de trabajo. Es decir, no vamos a juntar el trabajo que hacemos nosotros como sector de cooperación al trabajo que vayan a hacer las empresas. Aparte también porque en algunos casos, y ahí sí que voy a polemizar, entran en una forma de greenwashing o de, no sé cómo se dice en el sector del greenwashing, una forma de... Aceptable. Sí, un greenwashing o algo por parte de las empresas. Entonces, bien que hagan su RSC, nosotros vamos por nuestra parte, si en algún momento coincidimos, genial, pero no tenemos que estar supeditados a lo que se decide a través de una estrategia empresarial. La estrategia empresarial y la social deben ir por su parte, que se encuentran, por supuesto, y bienvenido sea, pero no tiene que estar supeditada a una cosa. Por supuesto que no, absolutamente. Yo, bueno, siguiendo esa, no con la polémica, pero bueno, por aportar más cosas, yo creo que hay una tremendísima confusión con el tema empresa y cooperación. Yo creo que se mezclan churras con merinas constantemente. Una cosa es la RSC, efectivamente, pues, que yo creo que sirve para bien poco y tiene en realidad un sesgo greenwashing, como decía Tomás, tremendo, siempre habrá excepciones. Pero yo prefiero a las empresas que estén en el cambio y en todas las transformaciones que necesitamos, y ahí es donde está la aportación, ¿no? En el cambio de modelos de negocio. Efectivamente no vamos a hacer la transición climática, energética, de cuidado, pero eso sí las empresas es imposible hacerlo y suficiente faena tienen ahí como para venir a hacer cooperación. Creo que no les va a quedar tiempo y las animo a que lo hagan porque creo que ahí incluso incluso en esa transición ahí se abren oportunidades de negocio tremendísimas, ¿no? En los próximos años. Yo creo que ahí es donde las empresas tienen que arremangarse y hay muchísimo que hacer, repito. Y por otro lado, en realidad las empresas ya están en la cooperación. O sea, 60, es que no quiero poner ninguna cifra para que luego la queréis con ella, ¿no? Pero las empresas son, o sea, la parte del león de la cooperación, en el sistema de cooperación, se ejecuta a través de empresas y a través de licitaciones internacionales. Esto es así ya. O sea, durante el proceso de negociación de la ley había ahí como un empecinamiento de ciertos partidos políticos como no apartemos a las empresas. Las empresas son unas proveedoras de servicios inexcusables e imprescindibles para cuando España, a través de la Unión Europea, todo el sistema de instituciones financieras internacionales, todo eso se ejecuta a través de grandes concursos que ganan grandes empresas internacionales, luego hay una cadena de proveedores, en fin, eso está ahí. Lo que pasa es que la imagen que tenemos siempre es que los que ejecutamos la cooperación son las pobrecicas ONGs, que en el mejor de los casos, por aquí algún compañero que estuvo en la EFI me puede ¿no? recordar o me puede ayudar, pero a lo mejor llegamos al 14 o 15% del volumen de la ODE, es que era el chocolate del loro, en realidad con lo que se acaba ejecutando la cooperación. Hay una imagen muy vinculada a aquellos buenos chicos que van con la hucha intentando recuperar dinero que te hagas socio, ¿no? Y yo creo que eso hay que ponerlo un poco. Y hablando, y si me permitís, que eso me lo he dejado, y como soy local de coherencias políticas, la cooperación y todo ese cambio y transformación va también por el desarrollo de otras leyes, no solamente el de la... Y hay una ley que está ahora, nos estamos peleando con ella, que es la ley de empresas y derechos humanos, ¿no? Y esa tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando aquí de qué le pedimos a las empresas, cómo le pedimos que colaboren. O sea, le estamos pidiendo que, o nos va bien que hagan una pequeña aportación a algún proyecto y tal. Pues eso está bien, evidentemente, pero no está ahí el tema. El tema está en que sus negocios, sus cadenas productivas, sus cadenas de proveedores de valor estén basadas y enfocadas en un respeto escrupuloso y en una promoción incluso de
por supuesto, los derechos humanos, los cuidados, el respeto a los comunes y todo eso. Pero resulta que ya hemos pasado un paradigma de la RSC, del voluntarismo, ¿no? Bueno, lo hago porque me genera un rédito, un intangible, ¿no? Que dirían los economistas, que es un valor intangible. Eso no ha funcionado. Y entonces hemos ido ya a un paradigma de obligatoriedad, en el cual, bueno, usted, ya no se trata de que usted quiera hacerlo o no quiera hacerlo, sino que usted tiene que hacerlo. Y eso va a ser una batalla muy dura, porque en un momento de crisis económica, evidentemente, porque pedirle más a las empresas no es evidentemente fácil. La Unión Europea nos ha dejado, y ya con esto acabo, nos va a dejar una directiva que no acaba de salir por todo esto, porque en medio de la que está cayendo va a ser muy, muy difícil levantarla, y en España se está intentando hacer un esfuerzo por parte de la sociedad civil, por parte de la Secretaría de Estado de Agenda 2030 también, y con todo el problema que hay de un gobierno de coalición, se está intentando levantar los estándares que nos marca la directiva, que presuntamente nos va a marcar la directiva europea. Pero ahí va a haber una batalla pues, de internacionalización, de extraterritorialidad de la justicia, de una mirada de internacionalización de la economía, donde va a haber que ser muy generosos. Ahí sí es donde creo que tenemos que tener una complicidad con las empresas, y no solamente las empresas de la economía social y solidaria, con esas cuento, sino con otras que tendrían que ser valientes y dar ahí bastante. Claro, el tema es que cada punto es una jornada entera de todo lo que va saliendo, pero bueno, la idea es quedarnos con unas pinceladas y con las ganas de poder profundizar, porque aquí se están saliendo muchísimos temas y todos más debatibles, uno más que otro. No sé si quienes no habéis intervenido queréis hacerlo. Vale. Gracias. No, yo simplemente añadir que me alegra mucho que haya salido este tema, porque es uno de los que se me habían quedado en el tintero en mi último punto de la carta, cuando hablaba de la coherencia de políticas, ¿no? Entonces, bueno, me alegro de que, aunque dé mucho de sí para el tiempo que tenemos, haya salido, y eso, bueno, pues no tiene sentido el ir enarbolando la bandera de los derechos humanos en la cooperación, el acceso al agua, a los recursos, el desarrollo rural y sostenible en otros países, y luego dejamos que nuestras empresas pues hagan lo que les dé la gana y no estén no tengan que cumplir necesariamente con los estándares básicos en cuestión de derechos humanos y medioambientales y demás, ¿no? Entonces, bueno, no añado más porque creo que se ha dicho, pero que me alegra mucho que haya salido. Yo, cambiando un poco de tema, algo que se ha mencionado, pero a lo mejor demasiado rápido, lo mencionaba Blanca, creo que Tomás también, la cuestión del cuidado. Yo creo que eso es algo que sí debe atravesar mucho y la reflexión, y que seguramente necesitamos cambios en el sector. Ahí el tema de cuidado es algo que está afectando, yo creo, mucho al personal contratado. Estamos en un reto de formación, de cambio, de complejidad, que nos exige mucho, a veces más de la cuenta, y es paradójico que las ONGs muchas veces no sean lugares tan agradables para trabajar, y que no haya estándares que las empresas sí los incorporan, pensando sobre todo en su propio beneficio, y que el bienestar de los trabajadores es fundamental para el desarrollo de la empresa. Y eso ya se dispara si hablamos de base social y de voluntariado. Es decir, las ONGs están preocupadas, pero probablemente no lo suficiente, en que hacer voluntariado, vincularse a una ONG, sea un espacio de crecimiento personal, sea un espacio de cambio personal para el que se incorpore, y que ese sea un valor añadido fundamental de la ONG a la sociedad. Es decir, yo estoy transformando el sur, estoy transformando mis países, estoy concienciando y trabajando en colegios o no sé qué, pero también estoy apoyando al desarrollo de ciudadanos que tienen una vida más plena, más coherente, y que encuentran un espacio de crecimiento personal. Y eso también es
es parte de nuestra tarea. Y eso conecta con feminismo, eso conecta con medio ambiente, con temas que están en nuestra agenda, pero que nos está costando incorporar más de lo que debería ser. Pero añadir algo sobre esto. Sí, me parece también un temazo, otro gran tema que haría para otra jornada. Y sí, a ver, yo creo que un poco nuestro papel, al menos desde las ONGs, tenemos que tender a mirar a un voluntariado pues activista, digamos, o de participación, ¿no? Pues suena un modelo de una persona que dedica sus 8 horas o más al día como quien hace cualquier otro trabajo y sustituye a una persona, sino que nuestro rol tiene que ser pues generar un poco esa inquietud y facilitar que las personas interesadas tengan un canal en el que participar socialmente y que también se cuente con esta, ¿no? Yo creo que la juventud o la sociedad en general, porque los voluntarios y voluntarias no son solo jóvenes, pues es importante nuestra labor de educación para la transformación social, pero una vez que esa semilla está ahí, nosotras también tenemos que escuchar qué tiene que decirnos la sociedad, ¿no? Y hacernos eco a su vez de esas inquietudes y de esas ideas, porque hay muchas. Entonces yo creo que tenemos que tender a eso. En muchos casos se pueden echar una mano en algo más o menos profesional, pero se tiene que tender a eso, a que dar un espacio para participar de manera pues, más puntual o más transversal a su vida, ¿no? Pero bueno, no sé si me explica más o menos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. De aquí van a salir muchas jornadas que va a organizar la coordinadora en 2023 porque hay muchos melones que abrir y que debatir. Pero ahora vamos a escuchar un poco, bueno, pues a quien quiera aportar, debatir, preguntar. Si no, esta gente sigue. Parece una amenaza eso. Parece una amenaza eso. Y te gusta hablar. Sí, es difícil romper el hielo. Todo el mundo tiene preguntas seguramente ahora mismo, pero bueno, es que quien da el primer paso o comentarios, vale, ¿no? Sí. O igual complementar. Solamente una reflexión, porque sí que es verdad que en las ONGs yo creo que estamos haciendo siempre los mismos como voluntarios, ¿no? Y no se regenera. Entonces sí que me he quedado ya con la reflexión, hemos quedado hablando de muchas cosas, pero eso, cómo regenerar, ¿no? Que al final somos nosotros el motor para los jóvenes, pues si te toca dar un curso, pues intentar atraer a la gente, ¿no? Pero yo creo que eso debería ser una estrategia mucho más global. O sea, desde las entidades pertinentes, luego también, por supuesto, desde el compromiso individual de cada uno de plantar esa semilla. Pero es verdad que eso, cómo percibimos el voluntariado, ¿no? Pues también eso hace que los jóvenes se vean atraídos o no. Si tú estás en un colectivo o en una familia donde dicen voluntariado igual explotación, es imposible que ese chaval o chavala, aunque tenga un montón de potencial, acuda a cualquier ONG. E incluso cuando haces una actividad, cuando haces como un poco ese debate, ¿no? De voluntariado, si voluntariado o no, ¿verdad? Pues ellos mismos son un poco reticentes. Entonces, yo eso pienso, digo, o sea, desde mi punto de vista intento hacer todo lo que puedo, pero digo, ojalá, no sé, como que cada uno pusiéramos un poco esa semillita pues para seguir avanzando. Porque es verdad que lo rejuvenecemos un poquito el contexto o se va complicando. Cambian los intereses, cambia todo, pero yo creo que siempre hay gente joven fantástica que quiere ayudar, pero hay que saber tirar de ellos, porque hasta incluso de gente mayor también hay que tirar, ¿no? Entonces, no lo sé, es como una reflexión que se me ha quedado, me ha encantado todo, he escuchado todo, pero esa es la idea que para regenerar todo la veo como más urgente, ¿no? Para traer a la juventud. Ahí va. Bueno, aparte de que contestes, también te animo a quedarte, que imagino que sabes que luego tenemos una jornada de cómo comunicar para, bueno, que estamos ahí un poco también, ensayo y error, probando, buscando formas y métodos. Pues como voluntario o antiguo voluntario de organizaciones, te puedo decir, como joven que he sido, y creo que consigo siendo, dos cosas. La primera, lo que muchas veces pasa es que tomamos a los chavales como mulos de carga, entiéndase como
como que los mandamos a hacer el trabajo más feo, en plan de, vamos, de cargar, no le damos como una opción, algo que le pueda tocar aquí, sino que usamos más como un músculo para cargar cosas, para preparar eventos, montar el escenario, montar no sé qué, montar, y no les usamos para la parte, o no les usamos, no contamos con ellos, mejor dicho, para la parte de más técnica, por así decirlo, la parte más de pensar o de preparar las cosas. Eso pasa también cuando pensamos proyectos. Por ejemplo, una cosa que a mí me gustó mucho del proyecto Mind Changers es que eran ellos los que construían sus propios proyectos, no los daban hecho las propias organizaciones. O la teoría es que el proyecto Mind Changers lo que hace es que sean los jóvenes que construyan los propios proyectos. Y otra parte es la falta de regeneración que hay o del movimiento, mejor dicho, que hay en las propias organizaciones en las la parte de toma de decisiones. No estamos dejando que, esto lo digo cada vez que tengo un micro, lo digo, no estamos dejando que los chavales entren en las juntas directivas de las organizaciones sociales. No sé por qué, a lo mejor no es porque no las encontramos o porque no aparecen, o no lo sé, pero yo veo muy poquitos chavales en las juntas directivas de las organizaciones. A lo mejor ellos no quieren tampoco participar, pero creo que muchas organizaciones no se les está dejando la oportunidad porque estamos con la de no, nosotros sabemos más porque somos más mayores. Yo he estado en organizaciones juveniles hasta que dejé de estar, y vamos a decir hasta que me hice mayor, y la verdad que he aprendido mucho más de las ideas que traían los chavales de 15, 16, 17 años de los que mucha gente de 45 en adelante, por así decirlo. Entonces, pues quizá deberíamos escucharles, dejarles que sean ellos quienes no participes de las decisiones, sino que tomen ellos las decisiones, y a lo mejor nos pueden dar un pequeño vuelco al sector también. ¿Dudas? Levantar la mano porque si no se va el tiempo, ¿eh? Bueno, yo animaría, en fin, yo no sé vosotros, pero yo no iba a las fiestas de mis padres. Quiero decir, o sea, ¿qué poder tengo yo de movilización de mis... Yo ya tengo hijos, en la edad en la que yo empecé a interesarme por esto. No sé, quiero decir, yo creo que a veces pues, situamos el debate en unos espacios imaginarios, incluso un poco atravesados por cierto sentimiento corporativista de tengo que renovar la... Bueno, pues a lo mejor ya tiene que morir tu organización, que dices que, bueno, o sea, yo creo que tenemos que considerar nuestras organizaciones, yo también soy de una organización, evidentemente, tenemos que considerarlas desde un punto de vista utilitarista. Si no sirven para la movilización, si no sirven para determinadas luchas sociales, conflictos, propuestas, pues bueno, no dejan de ser seres vivos. Nacen, se reproducen y mueren, ¿no? Y ya está. Y yo creo que no hay que analizarlo desde un fatalismo, desde toda una frustración se crea ahí una situación bastante poco productiva, ¿no? Entonces, yo creo que somos instrumentos, tenemos que generar cosas, pero sobre todo tenemos que ponernos en nuestro lugar, en nuestra capacidad real de movilización. O sea, me importa más que podamos sembrar con un fruto, ¿no? Podemos sembrar y facilitar que sigan apareciendo otras organizaciones, porque como decía, la juventud siempre, la gente siempre va a estar dispuesta a involucrarse y a hacer cosas. Entonces, me interesa más que tengamos esa capacidad de reproducir, de provocar que otra gente haga otras cosas, de apoyar que esa gente que a lo mejor no tiene estructura, nosotros sí que podamos estar ahí pues, proporcionando medios, experiencia. Eso me importa más que renovar nuestras juntas, porque a lo mejor son espacios que a nosotros nos parecen súper legítimos, pero que a la gente no le interesa, la gente que viene de atrás o que viene nueva no le interesa. Luego también hay no un adultismo, sino un juvenilismo, de no, esto hay que generarlo desde los 20 años. Bueno, pues a lo mejor tenemos 50, seguimos que tener, o sea, porque a veces se ve como un sarampión, ¿no? O sea, que te haces joven, te movilizas, pues ya tienes hijos y ya todos para casa. Y a lo mejor hay que hacerlo en un long life learning, ¿no? Que dicen los ingleses, en un proceso mucho más dilatado. La verdad es que no me quiero extender, le quiero pasar la palabra a Blanca, porque, en fin, me gustaría situar un poco el debate, ¿no? El huir del corporativismo
y en el darse cuenta un poco de las posibilidades reales que tenemos de movilización y de frenar. Bueno, me da cosa porque de nuevo tampoco voy a decir nada nuevo, pero bueno, sí en la línea de Tomás, que yo creo, lo he dicho antes, ¿no? Pero es importante esto de hacer partícipes a las personas voluntarias en las decisiones, y pues yo misma, que también he sido voluntaria, lo recuerdo y he tenido buenas experiencias en ese sentido, de que nunca me han dicho, pues a ti, Blanca, te toca hacer esto, sino estamos en un grupo de trabajo, estas son las ideas, esta es la actividad, que aporta cada cual, qué otras sugerencias tenéis, ¿no? Y eso siempre motiva mucho a la gente. Y luego también lo que ha comentado Tomás de la innovación, ¿no? Tenemos que, pues eso, conocer bien los colectivos, y en particular el colectivo joven, saber qué les gusta, qué les motiva, y adaptarnos y dejar de usar siempre el mismo esquema para tratar de llegar a la gente y fomentar la participación. Y luego también el intercambio es importante. No quiero hacer el spot publicitario, pero este fin de semana, por ejemplo, Alianza está organizando el encuentro de activistas con personas activistas y voluntarias de toda España, en la que incluso van a venir mujeres colombianas defensoras de derechos humanos para participar en el debate y demás, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son muy estimulantes y yo creo que son importantes. Bueno, yo quería retomar el tema de la comunicación, un tema tan esencial y tan de verdadera necesidad, diría yo, en este momento en el que sabemos más de algunas cosas y de algunas organizaciones que de otras. Y en el ámbito de la cooperación riojana hay organizaciones que no saben, que no pueden y que no manejan los recursos. Pero no solo en las universidades riojanas, es que vemos que hay una carencia informativa desde los poderes públicos. O sea, la cooperación en La Rioja, nadie habla de ella. O sea, ni las propias organizaciones ni la administración. Y no hablo de esta, hablo de las que la precedieron. Hay un silencio que a nosotros nos preocupa y nos interpela. Pues porque primero estamos manejando dinero público, son fondos públicos, y en aras a la transparencia yo entiendo que es fundamental ofrecer esta información, que dónde se está gastando, cómo se está gastando. La coordinadora ha hecho un esfuerzo muy grande en sacar el informe del sector, pero aquí no nos podemos quedar ahí como coordinadora, ni como organizaciones ya que son miembros de la coordinadora, ¿no? Yo creo que en este sentido, como para casi todo, es importante, primero, querer, segundo, saber, y tercero, poder. Y eso es lo que nos hace falta en muchas organizaciones. ¿Quién comunica bien? Pues las organizaciones que están bien asentadas, que tienen una buena estructura y que tienen unos fondos para hacer frente a todo esto. Pero la realidad de las ONG riojanas no es esa, precisamente. Por eso, bueno, yo aprovecho el momento, ¿no?, pues para poner encima de la mesa este asunto. Aquí hay miembros de la administración, está el director general, y ambos reconocemos, tanto la coordinadora como la dirección general, reconocemos que hay una ausencia preocupante en lo que tiene que ver con la comunicación de la cooperación al desarrollo de La Rioja. Ayer en el acto que tuvimos, tuve la oportunidad de hablar con varios alcaldes del pueblo, fue muy enriquecedor y coincidimos en este punto también. Están preocupados porque están viendo que los alcaldes de cabecera de comarca no se están implicando y porque la gente del pueblo tampoco sabe en qué se está, en qué y por qué. Y realmente la voluntad de los alcaldes lo que está haciendo que los fondos de cooperación, por pequeños que sean, se mantengan. Y coincidimos en la necesidad de comunicar de qué podemos hacer. Yo creo que este es el momento ahora, porque
Personalmente creo que no van a venir buenos vientos en lo que tiene que ver con el futuro no solo de Europa. Creo que ahora es el momento de reaccionar ante este tema. O sea, si la sociedad riojana no conoce en qué se hace con esto de la cooperación, creo que va a ser un tema que nos va a lastrar y que nos va, al final, nos va a hacer factura. Porque hay una máxima que es que lo que no se conoce no existe. Y la cooperación está dejando de conocerse. Y lo dicen los alcaldes, lo dice la gente, lo dicen los ayuntamientos. Entonces, yo quisiera que tomásemos buena lucha de esto. Y en cualquier caso, hablemos, nos sentamos, nos podemos sentar y establezcamos una estrategia, dotemos del presupuesto mínimo y trabajamos para cumplir objetivos. Si no, las palabras se las llevará el viento y no haremos nada para avanzar en este déficit tan sumamente claro y evidente que estamos viendo. Muchas gracias. Nos queda nada, 5 minutos. Me parece que quieres contestar, pero había una palabra pedida y ¿puede ser? ¿Sí? Vale. Antonio, y luego contestas Tomás y hay que ir cerrando porque nos viene la otra jornada. Bueno, pues yo soy Antonio Sánchez y digo porque probablemente sea menos conocido, vengo de fuera y estoy colaborando con el gobierno de La Rioja como facilitador también para el plan director. Y es que al hilo de lo que tú estabas diciendo, yo es que me tengo que ir al siglo pasado, porque a diferencia del director general, algunos nos acercamos peligrosamente incluso a los 60 y llevamos toda la vida en esto, ¿no? Pues yo recuerdo en el año 95 y entonces con el sombrero de coordinadora de ONGs, porque entonces estaba en la junta directiva, que nos acercamos a unas tiendas de campaña que se montaron en la Castellana porque la gente que no era del sector de las ONGs, porque esto fue un grupo de sindicalistas que se instalaron allí y pedían el 07. De aquello, el sector se puso en la agenda en el año 96, que hubo elecciones, el gestor político se dio cuenta que eso importaba y fue una cosa que surgió quizás de la sociedad y no de las ONGs. Luego las ONGs. En el año 2011, entonces estaba, y perdóname las autorreferencias, pero es que, digamos, sombrero tercer sector, sombrero primer sector, porque acompañado por dos compañeros de comisiones obreras y de CEPES, yo entonces estaba trabajando para DG Poldes en la Secretaría de Estado, en el primer sector. Nos paseamos por la Puerta del Sol, estoy hablando de mayo del 11, indignados, y aquello era asambleario sin ánimo peyorativo, en el mejor sentido de la palabra, en términos de que cualquiera levantaba la mano. Oye, quiero que se incorpore en la agenda no sé qué punto, no sé qué reivindicación. Bueno, pues los tres coincidimos, sindicatos, CEPES y yo mismo, con tristeza decir, oye, ¿recordáis? Nadie habló del 07, nadie habló de cooperación internacional en un entorno, en un contexto muy apropiado. Estoy hablando del año 2011, ¿vale? Oye, pues, qué pena, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Y ahora, y ya voy terminando, segundo sector, colaborando con esta administración y ahora mismo, si estaba haciendo memoria conforme os oí hablar, pues en este último año y medio pues me habré leído directamente como 300 proyectos de ONGs como entidad consultora, facilitadora o apoyando administraciones a la hora, por ejemplo, de la valoración de los proyectos de la convocatoria, ¿no? Y ahí es un poco a lo que iba, y perdonad si soy un poco transgresor, vamos, hablo con la autoridad que me da el no ser sospechoso de nada, pero yo me pregunto cuando iba a Blanca, bueno, estáis APS, Entre Culturas, Ingeniería Sin Fronteras Barcelona, Cataluña, y tú, no eres MPDL, pero que sí que has puesto un punto interesante, ¿no? Pero bueno, son 4 ONGs punteras, calificadas por la EFIC, con el punto que hablaba antes con un compañero, con Miquel, bueno, las entidades calificadas por la Agencia Española de Cooperación son las top, el 43, 44 en España, y entonces, después de haberme leído 300 proyectos, más de 300 proyectos, y cuando oigo hablar, y de verdad, cooperación feminista, proyectos globales, y yo digo, vale, este discurso
lo tienen algunas ONGs, pero las ONGs del territorio, las ONGs netamente riojanas, netamente albaceteñas, netamente valencianas o netamente madrileñas, que hay mil menos, porque bueno, habéis dicho antes, Logroño está más cerca de Bruselas, pero realmente de las 40 y tantos calificadas, 41 a 42 tienen su sede central en Madrid, ¿no? Entonces, sea por lo que sea, las que tienen la capacidad de entender, asumir ese discurso, trasladarlo al papel para luego hacer solicitudes a las administraciones públicas y obtener recursos públicos, que tienen más facilidad, no tienen interiorizado para nada ese discurso de cooperación feminista. Y ya yendo un poco más allá y siendo todavía más transgresor, me pregunto si esa base social, y me encanta escuchar porque ciertamente yo creo que la autocrítica es importante. Entonces habla un poquito de innovación, Fabiola, que no es ONG, sí que ha sido mucho más, pero la autocrítica es importante. El tema de la base social, cómo captas o cómo llegas, pues tú sí lo has dicho, lo has trasladado bien. Yo me pregunto realmente si el ciudadano o la ciudadana de a pie, cuando empecemos con todas las connotaciones, y perdona que sea tan, pero bueno, con todas las connotaciones que hoy puede tener ese concepto de cooperación feminista, esto va a llegar. Sí que es importante la sensibilización y educación para la ciudadanía global, miro el director porque lo ha comentado también, pero si realmente eso os va a acercar más al sector, va a conectar más con la gente o no. Bueno, sería un poco... No, vamos a otra jornada, o sea, no nos da tiempo, entiendo que es, o sea, hay mucho para rebatir. Si me prometéis que en medio minuto podéis contestar algo, os dejo, y si no tenemos que cerrar. Medio minuto. Según, por terminar, por lo que dice Antonio, formación. Ya está. Formación, ya sea las propias organizaciones, a través de la educación a la ciudadanía, mucha formación. Respecto a lo que dice Jorge de cuál es el papel de la comunicación por parte de tanto vuestra como nuestra, por supuesto que hay muchas fallas, tanto en vuestra comunicación como en la nuestra, a la hora de comunicarlo, pero también dependemos de un factor que es el interés que tiene los medios de comunicación en darnos voz. A mí me ha pasado de hacer ruedas de prensa con una agencia y que no se publicara en ningún sitio. Incluso ha pasado de hacer ruedas de prensa con una agencia y que no haya pasado en ningún sitio. Pero no solo pasa en La Rioja, sino también pasa en España. ¿Cuánto se está hablando de la ley de cooperación? Se habla de todas las leyes de las que eran muertas, o sea, vamos a decirlo así. Se habla de la ley de, pues, por ejemplo, ahora está en boca de todo la ley trans, por ejemplo, pero y también está en el mismo estado, o está un poquito menos adelantada la ley de cooperación. ¿Qué se habla de la ley de cooperación? La ley estatal de cooperación. No se está hablando nada de la ley, de esa ley. Cuando se aprobó la ley de igualdad ya estaba trabajándose la ley de cooperación. No se hablaba de la ley de cooperación. También es el interés que tienen los medios en darnos esa voz. Lo mismo, lo hablaba el otro día con alguien de un medio de comunicación, formación también para los medios de comunicación, para que le den ese interés que tiene la cooperación. Es que lo único que ven y lo único que sale es en la contraportada del periódico que más se vende aquí en La Rioja, que es la foto, lo decía antes, de la rubia nórdica con el niño negrito. Y digo negrito aposta porque es como ella misma lo dice. Bueno, ¿quieres comentar algo? Pero no, en medio minuto de Tomás no es. Nada, solo por alusiones. Sí, a ver, efectivamente el término feminista, feminismo, no sé por qué sigue causando como cierta suspicacia, recelo, y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, y yo creo que la clase simplemente pues eso, saber explicar y comunicar lo que realmente significa, igual que yo que sé, hoy en día se asume el racismo como algo negativo y el antirracismo como algo positivo, pues el machismo como algo negativo y el feminismo como algo positivo simplemente por justicia de género, justicia social y bienestar general de la sociedad, no acabar con los hombres ni nada por el estilo. Tenemos que saber transmitirlo mejor, y eso no solo a la ciudadanía de a pie, sino incluso a mucha gente que trabaja en el sector de las organizaciones. Es así y tenemos que trabajar. Voy a dar 30 segundos a nuestro ponente que ha venido desde fuera y se lo merece, que ha venido viajando por medio España. Voy a utilizar el móvil del público para dar a Antonio
que efectivamente somos un ecosistema que sabe muy bien repetir como un loro lo que queremos que nuestro interlocutor escuche, y yo creo que no solamente las riojanas, sino también esas 43 que están acreditadas en su interior y en su praxis, es muy cuestionable que en realidad estén aplicando enfoques de género o de derechos humanos más allá del discurso. Yo creo que eso también tiene que ver con que no aprendemos, no evaluamos. En este país puedes hacerlo mal, pero si tienes bien las facturas no pasa nada. Y no incorporamos herramientas de gestión por resultado, ni los históricos, ¿no? Todas esas evaluaciones que también habrás leído y que deberían tener un peso en realidad en todas esas líneas de trabajo. Los proyectos no existen, en realidad son concatenaciones de líneas de trabajo, y todo lo que hemos hecho, los impactos que hemos conseguido o no, al final no tienen ningún... Y no podemos ver si en realidad estamos transitando hacia el enfoque de feminismo. Creo que es necesario, y que creo que muchas veces la mayoría de ellas se habla a la ligera, ¿no? Y de repente, como dice nuestra secretaria de Estado, ya somos una cooperación feminista, ¿no? Como si eso fuese ir al mercado y comprarse unos pantalones. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay mucho que aprender, que debatir, que reflexionar y que cambiar.